Hola amigos de Contexto, aquí estamos como siempre a las 9 de la mañana y a las 2:30 de la noche y por supuesto en nuestro canal de YouTube, Julio Ortega Tous y Mónica Gutiérrez Fiallo les acompañan. Hoy hemos escogido volver sobre el tema de Venezuela por la cercanía de las elecciones que tanto nos preocupan por todo lo que conlleva pues una elección del mandatario de un país como Venezuela, tan cercano a nosotros, que van a ser el 20 de mayo, primero eran para el 30 de abril, ahora se han pospuesto para el 20 de mayo. Sin embargo, todavía hay mucha controversia respecto a la celebración de estas elecciones. La oposición, la parte más importante de la oposición se ha retirado y nos preocupa a todos que realmente se elija pues el candidato que la mayoría quiere y que realmente pueda haber paz en Venezuela, porque es una nación muy cercana, muy relacionada y con la que nos sentimos muy identificados todos nosotros los dominicanos. Para hablar de este tema tenemos una voz muy autorizada en el país porque es venezolano y es el embajador de Venezuela en la República Dominicana desde hace 2 años, el señor Eli Uzcategui, Ali. Ali de Jesús Uzcategui, quien pues nos gusta siempre conversar con él para que nos diga su posición representando al gobierno actual de Venezuela. Julio, tú que has sido cercano a Venezuela, que fuiste embajador en Colombia, muy pues fronterizo con Venezuela, y siempre has estado tan al tanto de todo esto, de toda la situación política. Vamos a ver qué nos puede decir el embajador venezolano respecto a todas estas quejas que han tenido los organismos internacionales y respecto a por qué en nuestro país, en todas estas rondas de negociaciones que hemos tratado como país y como gobierno dominicano de interceder para que haya un entendimiento entre la oposición y lo que es el gobierno de Nicolás Maduro, ¿por qué no se ha podido llegar a una verdadera negociación? Bueno, muy Bueno, buenos días. buenos días, embajador. Gracias por su invitación a su programa. En verdad que a uno siempre no es tanto el interés, sino el agrado de compartir con ustedes en vivo, como a veces decimos, ¿no? Y realmente con referente a las inquietudes que usted ha presentado en estos momentos, le podría decir que es la existencia de dos procesos políticos totalmente diferentes, que es el concepto dentro de un concepto capital y un concepto social. El capital como capitalismo y lo social como el socialismo. Entonces son dos conceptos totalmente diferentes, pero eso sí tienen algo en común, que es el soporte económico. Sin un buen soporte económico, ni el capital puede desarrollar, ni el socialismo puede surgir. Así que en verdad que estaremos siempre en la contienda política en función de desarrollar un sistema capitalista o desarrollar un sistema socialista. Sí, embajador, desde el advenimiento del triunfo electoral en diciembre del 98, del expresidente Hugo Chávez, en Venezuela se comenzó a generar una polarización extrema. Habían sectores de la sociedad que todavía tienen incidencia allá, que no aceptaban, simple y llanamente que no aceptaban que habían perdido el poder y que el control de esa renta petrolera tan grande pasaba de las manos de un sector determinado a otro. Y eso al inicio tuvo toda una polarización, toda una exacerbación de contradicciones en el proceso de la Asamblea Constituyente, en la votación de la nueva Constitución, en las elecciones que confirmaron al presidente Chávez como presidente de la nueva república surgida de esa nueva Constitución, y al punto en que se llevó a dar un golpe de Estado. En el año 2002 se dio un golpe de Estado que por unas horas controló Venezuela. Y esa exacerbación de rechazo se ha ido agravando.
parecería que en los últimos años, en los últimos 2 años, 3 años, esta situación se ha empeorado y la comunidad internacional, o la llamada comunidad internacional, ha comenzado también a ser parte de esa exacerbación de rechazo a las autoridades en Venezuela. Comenzando cuando el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, declaró que Venezuela era una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Algo que nunca se explicó por qué se decía eso, pero bueno, así se afirmó en 2 ocasiones. Y posteriormente, después de la elección de la Asamblea Nacional en el año 2015 y del triunfo que tuvo la oposición en ese certamen, se ha ido deteriorando ese proceso de relación interna de la oposición con el gobierno. Se hizo un intento muy esforzado de parte del gobierno dominicano y de otros gobiernos latinoamericanos para tratar de mediar y llegar a un acuerdo, pero no se pudo. Es decir, ¿cuál es hoy en día esa situación que parece que es un cerco que le tienen a Venezuela? Sí, realmente Inclusive que ni siquiera, yo vi recientemente que no pudimos pagar una deuda que teníamos que pagarle a Venezuela porque los bancos devuelven el dinero. Sí, en verdad que su introducción es muy interesante. Allí concurren unas considerables preguntas, las cuales responderlas, yo creo que tendríamos que grabar 3 programas más. Sí. Sí. Pero vamos a tratar de alguna forma establecer cuando les indicaba que era un proceso en el cual había una contienda entre el concepto capital y el concepto social, y eso es lo que ha estado ocurriendo en el tiempo. Cuando usted muy bien me dice que es cuando hay una posición política acostumbrada al bipartidismo hasta 1998 y pierde el poder económico, que es lo que le interesaba, no tanto el político, sino el polo el económico, pues a través de él también hay una serie de elementos que están tras bastidores que inciden en el problema, como es el poder económico. Y está sobreentendido que el poder económico muchas veces prevalece sobre lo político. Entonces, en ese contexto hemos visto que a través del tiempo, desde 1999 a la fecha, como bien usted lo ha resumido en pocos minutos, hemos estado prácticamente preparando no solamente a la población, sino educando a la población desde el punto de vista político. Hay que recordar que en el 99, el 15 de diciembre del 99, se llevó prácticamente a un consenso nacional para la elección de esta constitución, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, elegida por el pueblo. Así es una de las cartas magnas que, por lo menos en América Latina y el Caribe, es propulsada y es desarrollada por el pueblo. Entonces, esa es la fortaleza política que ha tenido el pueblo venezolano, que realmente conforma lo que es la mayoría. Hay que recordar que para 1998 teníamos alrededor del 74-78% de la población en pobreza. Hoy en día, a pesar del bloqueo económico y financiero, la pobreza está sobre el 26-30%. O sea que bajamos a pesar de todo. Llegaron a un 6 en un momento. Sí, dígame. Bajó hasta un 6. Sí, hasta un 16% bajó 16. 16% bajó la pobreza para el año 2000, si no más recuerdo, 2009, 2010, estaban en ese promedio. Cuando empieza el ataque permanente desde el punto de vista económico, para dejar vamos a decir, de obtener que Venezuela tuviera las divisas necesarias para el desarrollo económico, porque hay que recordar otra cosa. Por ejemplo, ahorita para el 2017, en el plan de desarrollo o el proyecto de desarrollo para este año, el 74% del presupuesto nacional está destinado a inversión social, el 74%. No estamos hablando del 40 ni del 30, sino del 74%. Y eso reviste e influye directamente en el desarrollo humano de nuestra población. Claro está, en función de ese bloqueo económico y financiero,
tenemos un elemento que nos afecta y que interviene en el problema, no como una variable, sino como un efecto permanente y vamos a decirlo así, hasta muy grave, porque estamos hablando de los alimentos y de la salud. Y otro elemento que también se está viendo, que nos están bloqueando todas las importaciones que tienen que ver con refacciones para la industria y para el transporte y el mantenimiento y el servicio de estas dos áreas. Entonces estamos en estos momentos, tanto las exportaciones como las importaciones están siendo bloqueadas para el pago de nuestras divisas, o sea, obtener nuestras divisas por un lado y pagar con nuestras divisas todo lo que tiene que ver las deudas o las compras que tengamos que hacer para el desarrollo armónico de la economía. Tenemos un concepto pernicioso de que nuestro país es un país monoproductor. Eso le iba a preguntar, que por qué Venezuela también no se ha descuidado tanto en cuestiones de poder tener una seguridad alimentaria para su población. Eso se vino desarrollando en los planes de desarrollo del 2007, 2013 y 2019. Lo que pasa es que cuando vemos el proceso segmentado de estos años, nos vamos a encontrar que hay factores negativos que empiezan a intervenir, buscando la ruptura siempre del desarrollo, y más aún, algo que no podemos tapar, como dicen por ahí, no se puede tapar el sol con un dedo, que es el proceso de la corrupción. Hay un proceso de corrupción. La corrupción no es única y exclusivamente que alguien se lleva dinero, sino también intervenir en los procesos normativos que hay para la asignación de recursos o la producción de recursos para finalmente desviar las divisas que se han destinado con el fin del desarrollo económico del país. Eso es lo que nos ha ocurrido. Ahí han concurrido gente externa como gente interna del proceso revolucionario, porque como seres humanos hay personas que actúan de una manera adversa al proceso, que pasaría ya a ser una responsabilidad individual, pero que hace daño a todo el contexto nacional. Bueno, en esa particularidad, cuando hablamos de el decreto de Obama en el 2015, el 5 de marzo del 2015, en donde declara a Venezuela prácticamente una amenaza inusual y extraordinaria. Sí. Y me recuerdo en estos momentos una expresión de la expresidente Cristina Kirchner, que decía: ¿cómo va a ser Venezuela una amenaza para Estados Unidos, siendo Estados Unidos la principal potencia militar del mundo? No vamos a colocar lo económico, que eso es otro tema hoy en día, ¿no? Con el tema económico y China, Estados Unidos y China, que está bastante difícil entre estos dos personajes. Pero lo que sí es cierto es que dentro de ese contexto se ha venido la posición encontrada que hay, que han tratado de ver que hay una polarización. La polarización, claro que existe. Hay vamos a decirlo, dos posiciones encontradas, que es el socialismo y el capitalismo, y dentro de ellos quienes los acompañan en los diferentes procesos. Pero también tenemos que ver que dentro de América Latina y el Caribe, así como resurgieron una serie de países o de gobiernos socialistas y progresistas, ha resurgido algunos elementos de derecha y de ultraderecha. Y estamos viendo cómo en acompañamiento con la hegemonía del norte están tratando, como usted hace un momento indicó, que han tratado de aislar a Venezuela de manera internacional. Y digo han tratado porque hay que recordar que actualmente Venezuela tiene la presidencia pro tempore del movimiento de los países no alineados, que son 135 países. Por lo tanto, si eso no indica algo, pues no estamos nada aislados. Aparte también del acompañamiento de países de América Latina y el Caribe que nos ayudan en el proceso de la política internacional. Embajador, nos tenemos que ir a la pausa. Una pausa, sí, y cuando vengamos yo quisiera también saber si en Venezuela tanta urgencia de resolver tantas cosas importantes ha hecho que se deje de lado un poco un plan para vuelvo a insistir, para una seguridad alimentaria y una producción nacional. Nos vamos a la pausa, volvemos.
Bien, amigos, seguimos conversando con el embajador de Venezuela, Ali Uzcategui, sobre cuestiones estructurales y sobre también la coyuntura en Venezuela. Tenemos unas elecciones que se trató de coordinar aquí en Santo Domingo durante varios meses, un acuerdo entre la Mesa de Unidad Democrática de la oposición y el gobierno. Ya cuando parecía que estaba listo el acuerdo, se dejó no firmaron los representantes de la oposición, alegando que no había garantías, que no había acuerdos sobre fechas, etcétera, etcétera. Recuerdo muy bien las palabras no solo del presidente Danilo Medina, sino de el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, que decía que no había otra alternativa, no hay otra. ¿Cuál es la otra? Es una guerra, Exacto. una invasión extranjera. La alternativa es un acuerdo para llegar a un proceso electoral pactado y con garantías. Inclusive se preveían la participación de organismos internacionales en garantizar estas elecciones y en supervisarlas. Hoy en día se van a hacer las elecciones, pero la mayoría de la oposición Se ha que retirado. está concentrada en la MUD, a pesar de que yo vi que COPEI está participando, el Partido Social Cristiano, Sí. el MAS también está participando, apoyando un candidato de oposición también, pero que no se han retirado absolutamente todas las manifestaciones de la oposición, pero lo ideal sería que todos participaran. Entonces, ¿cuál es la situación, diríamos, la coyuntura electoral ahora que preocupa mucho a la comunidad internacional? Y algunos, por ejemplo, vi que ayer, no sé qué país fue, que amplió también sanciones a funcionarios venezolanos. Sí, sí. Ya son muchos En la los Unión países que le han Europea puesto. creo que agregaron una lista más. Sí. Y la última más reciente, ningún país latinoamericano se había unido a eso. Y Panamá, supuestamente por lavado de activos, Panamá, vuelvo y repito, Panamá, el país de los papeles de Panamá, es el que entonces se suma a este coro de las sanciones que nada más son los países desarrollados que la han tomado de Occidente. Sí, lamentablemente las relaciones internacionales con Venezuela se han vuelto anormales. Así es. Digo anormales porque primero quiero hacer referencia a un funcionario del Departamento de Estado días pasados, creo que fue antes de Semana Santa, la semana antes de Semana Santa, decía de que fueran los resultados que fuesen los que sean en Venezuela. Aunque pierda Maduro. Sí, pierda Maduro, gane el de la oposición, no iban a reconocer nada. O como dicen por ahí, o el hombre estaba trastornado, Sí. que da la impresión que siempre están trastornados, o es que realmente ya tienen un objetivo que es sencillamente apoderarse de Venezuela como le dé su entera gana. Por ese contexto, lamentablemente, se ha profundizado más por la alianza de algunos países hermanos que lamentablemente se inició con el tema del cartel de Lima. Me disculpan que yo hable de cartel porque no le puedo dar otro nombre, en función de que desde el 2004 a la fecha se promulgó una integración de América Latina y el Caribe y se creó la CELAC. Y se le ha dado una patada a esa mesa de la CELAC para crear a este fulano cartel de Lima. Que bueno, ya vemos los resultados que acaba de ocurrir con el anterior expresidente de Perú, el cual ya conocemos la historia. Pero en ese contexto, cuando de alguna manera usted me habla de que la oposición está representada por una mayoría dentro de la MUD que está en contra de las elecciones, sí, esa mayoría de la MUD, pero no quiere decir que sea la mayoría del pueblo venezolano. Y que también no podemos dejar de reconocer que el candidato de la oposición, Falcón, Henry Falcón, que parece que no, sí, que no es una persona muy querida, da la impresión. Bueno, es que dentro de la oposición ellos mismos no se creen, no se quieren, ¿no? Ellos mismos
se maltratan. Siempre fue la oposición él. No, él estuvo acompañando al proceso revolucionario como movimiento Quinta República en los años 99, 2000. Al principio. Luego en el 2000, si no más recuerdo, creo que fue en el 2007, 2008 se separó y como se dice dentro del proceso revolucionario, desconoció, no fue que desconoció, sino dejó de ser leal al presidente Chávez dentro del contexto del concepto político. Y quiso, a través de Alianza Progresista, creo que se llama el partido que fundó, a través de ese partido, pues hacer otro sistema, entre comillas, diferente o parecido al proceso revolucionario. Pero dentro de ello, en verdad que no ha tenido la mayor capacidad como para poder realmente presentar un programa de gobierno, que es lo que ha ocurrido con la oposición. Sí. Nunca han presentado un programa de gobierno. Y usted me decía hace un momento el tema de la Asamblea Nacional. ¿Por qué la Asamblea Nacional perdió ese vital momento que fue en el 2015 para el 2016, cuando son prácticamente reconocidos, electos? Y el 5 de enero lo que se dedicaron fue a amenazar al presidente de la República. Sí, debieron haber hecho un trabajo dinamizado de políticas públicas dentro de la Asamblea Nacional junto con el gobierno, y yo creo que en este momento histórico estamos hablando de otra cosa, pero que lamentablemente por la hegemonía que marca el Estado norteamericano, específicamente el gobierno primero de Bush, Obama y Trump, estamos hablando de tres ¿Cuál fue el dirigentes problema específico de la Asamblea Nacional, la elegida en 2015? que lamentablemente juramentaron a 4 diputados, Que 3 no de la estaban muy oposición claros. y uno del grupo PSUV. del gobierno, que cometieron fraude. Pero se dice que ellos dijeron que se inhabilitaban. Bueno, ellos pueden decir se Tenían que inhabilitan renunciar. ellos mismos, pero ellos renunciaron. Pero resulta ser que no era que ellos renunciaron, sino que la Asamblea tenía que reconocer, o sea, hay un reconocimiento per se de un error que cometieron. De juramentar De juramentar Y a no estos era 4 suficiente diputados. con que ellos renunciaran. No, porque había un conflicto porque es de un poder entre la el Asamblea. del Tribunal Electoral y la Asamblea Nacional. Entonces, ese conflicto de poder nunca se resolvió y fue a ver cuál es más macho de este o aquel, exacto. y no se hicieron las elecciones que habían que hacer. Entonces, la razón por la cual el Tribunal Supremo comienza a desconocer y declara en desacato Así es. a la Asamblea Nacional es por ese conflicto que Porque nunca se resolvió. acató la Nunca instrucción acató. del Tribunal Supremo, Exacto. que es en donde estaba el fiscal que anda por ahí dando vueltas. La fiscal Luisa Ortega. Ajá, Luisa Ortega. Entonces, por eso es el conflicto con Luisa Ortega. No. La Ortega es mucho más profundo. Porque el Luisa problema. Ortega era una aliada al gobierno de De la Chávez fiscal general. todo el tiempo. Sí, así como unos aliados que estaban carcomiendo por debajo toda la base económica a través de alicientes a unos niveles de corrupción espantosos, a través de PDVSA, han salido una cosa tremendamente vulgares con referente al concepto no de burocracia, sino de corrupción. Una cosa es un proceso burocrático donde hay que cumplir una serie de normas, pero el proceso de corrupción ha sido El profundamente gobierno dañina. está propiciando un acuerdo de los candidatos. Y tenemos un video sobre la firma de un acuerdo en el marco del Consejo Nacional Electoral que se realizó recientemente entre el presidente Maduro, Falcón y el tercer El candidato, pastor evangélico Bertucci. se llama. Bertucci. Bertucci. Tenemos un video, por favor, si lo tienen preparado para que podamos contextualizar cuál es la situación actual de este proceso electoral en Venezuela. Muy buenos días, es un gusto acompañarles durante esta media hora de Noticias Internacionales por Telesur. Soy Edison González e iniciamos informándole que los candidatos inscritos para las elecciones presidenciales de consejos legislativos, estatales y consejos municipales firmaron un acuerdo para la ampliación de las garantías electorales que ratifica lo consensuado en los diálogos de República Dominicana. Veamos. Un hecho sin precedentes en la historia electoral venezolana que marca una nueva hoja de ruta hacia un camino de paz y estabilidad.
Luego que la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, explicó cómo Venezuela desde hace 20 años ha construido un sistema completo e inédito de garantías inviolables, reconocido en el mundo entero, uno a uno los candidatos estamparon sus rúbricas en el acuerdo que amplía esas garantías porque, entre otras cosas, compromete a las partes a respetar resultados emitidos por el árbitro. La primera en celebrar el hecho histórico fue la rectora Lucena. Profundidad y complejidad con las que el proceso del poder electoral garantiza la transparencia y la confiabilidad de los resultados electorales como fiel expresión de la voluntad soberana de las venezolanas y los venezolanos. La firma del acuerdo electoral en el día de ayer que celebramos, realizado aquí por parte de las organizaciones postulantes y que el poder electoral así lo expresó y lo volvemos a expresar en el día de hoy, celebramos en grande porque eso fortalece la democracia venezolana, amplía la participación y demuestra la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano. Luego, cada candidato se dirigió a la prensa. El primero en hacerlo fue el presidente Nicolás Maduro y candidato del Frente de la Patria, quien una vez más se comprometió a cumplir lo firmado, llamó a la reconciliación nacional y anticipó que la participación romperá todos los récords al punto que asombrará a propios y extraños. Y hoy de esta reunión he salido más convencido y más orgulloso que nunca del sistema electoral y de las garantías que tiene nuestro pueblo para ir a elegir al presidente de la República y para elegir todas las autoridades de manera permanente. Yo estoy preparado ya para, bajo la rectoría del CNE, ir a la campaña electoral. Estoy preparado para cumplir este acuerdo, que es la ratificación del acuerdo de República Dominicana y la ampliación de más garantías aún para una campaña electoral buena, equilibrada, participativa, pedagógica, de altura. Estoy listo para cumplirlo. Desde hoy estoy listo. Y lo voy a cumplir. En segundo término, el candidato opositor Henry Falcón emitió un discurso más confrontativo. Adelantó que uno de sus focos estará puestos en restablecer relaciones con Estados Unidos y desestimó las críticas de la coalición opositora MUD, que decidió no participar en la nueva cita electoral. Y tenemos certeza. Lo único que tenemos es que votar, porque si el 70% de la población quiere votar, ¿por qué negarles el derecho a eso? Vamos a empezar a aclarar. Por último, habló el candidato de la organización Esperanza por el Cambio, Javier Bertucci, el único inscrito por un grupo de electores. Esto dijo, consultado sobre lo que hará para superar adversidades económicas. En primer lugar, tendríamos que levantar el control cambiario, que es una camisa de fuerza a nuestra economía. En segundo lugar, o simultáneamente, tendríamos que activar nuestra producción en todas las líneas. Yo creo que al activar esta línea de producción vamos a generar empleo y vamos a sincerar la economía venezolana. Tú tienes que reunirte con los empresarios, con los empleados y el gobierno en una acción tripartita para buscar soluciones concretas, realizables y rápidas a lo que sería una resurrección de la economía venezolana. El lapso para postulaciones a la presidencia de la República venció este viernes, mientras que el periodo para nuevas inscripciones y actualizaciones de datos en el registro electoral permanente queda abierto hasta el 10 de marzo. Próximamente las autoridades electorales informarán las variaciones que sufrirá el cronograma ante la nueva fecha fijada. Lucía Córdoba, Caracas, Venezuela, Telesur. Muy bien, ahí veíamos ese reportaje de Telesur sobre el acuerdo de garantías electorales entre los candidatos que van a concurrir a las elecciones del próximo abril. Las elecciones son, no sé si son generales o son solo presidenciales. Nosotros le llamamos mega elecciones ahorita. O sea que son de todo. Sí, mega elecciones porque se está incluyendo las elecciones legislativas para la asamblea, para los consejos estadales y municipales. No la Asamblea Nacional. No, la Asamblea Nacional no. Hubo un momento en que se pensó
Bueno, eso era una de las cosas que se exigía. Sí. ¿Por qué no se hace de la Asamblea Nacional ya para acabar con Bueno, porque esto? la oposición diría que lo están despojando de lo que ellos... Bueno, pero es controlan. que no está. La Asamblea Nacional no está ejerciendo sus funciones. No, bueno, el hecho de que no esté haciendo sus funciones, pero no se puede dejar de decir que es un poder que está allí. Sí, Pues. La Asamblea Nacional está, Sí. que trabajen o no, y eso es problema de ellos. ¿no? Wow. Imagínate Estamos atados de en la manos. espiral que gracias a Dios que tenemos la Asamblea Nacional Constituyente, que salió adelante, y lo decían estos días, ¿no? Gracias a ello es que se restituyó la paz nuevamente y la democracia en Venezuela el año pasado. Pero sin embargo ha sido el mayor foco de tensión en Venezuela también. Yo creo que todo lo No, contrario, ha sido el de equilibrio. El foco de tensión inicial fue el conflicto Por eso. entre el Tribunal Supremo y la Asamblea Nacional. Y la no resolución de ese conflicto es que ha derivado en todos estos problemas. Pero tenemos que ver que todos los Inclusive organismos internacionales el están... adelanto electoral era algo pedido por la oposición. Sí, Era la oposición que lo solicitaba. Más allá, yo recuerdo en los años anteriores al 2015 que la oposición lo que pedía era una asamblea constituyente. sí. Entonces, es un problema de que no hay una capacidad de ponerse de acuerdo. Sí. Y yo creo que la oportunidad más importante que se ha podido presentar, porque había voluntad de hacerlo, era aquí en Santo Domingo. Y falló. Entonces yo no le veo la solución. No, pero a mí lo que más me extraña de todo esto, y lo dije en el programa que hicimos el otro día, es que el día que ya se tenía la certeza de que se iba a firmar, hubo una llamada de Bogotá, aquí, a la delegación de la MUD, momento en que se encontraba el señor Donald Trump allá, el presidente de los Estados Unidos, en el que ahí fue como una bomba nuclear que se tiró y que dijo, ya no hay más negociaciones. Sí, eso fue una de las intervenciones de nuestra querida amiga, y que realmente quería contestar, ¿no? Que es que el proceso de diálogo llevado acá en República Dominicana, primero se lo debemos al gobierno dominicano, a la gran posición no altruista, sino positivista que tuvo De el negociación, presidente, claro. de negociación que cumplió el presidente Medina, porque fue el que prácticamente el actor principal de ese proceso de diálogo, acompañado con el ministro Miguel Vargas. Miguel Vargas Y el presidente Rodríguez Zapatero. y el expresidente español Rodríguez Zapatero. Entonces, en ese contexto, vamos a decir que como testigo se vio el momento culminante como para que se llevara a efecto la firma el 5 de febrero, pero que lamentablemente la oposición de trazo corto, me imagino yo, decidió a última hora no firmar. Un acuerdo que ya el día anterior habían dicho, tanto así que la fecha de las nuevas elecciones o la nueva fecha para las elecciones, porque hay que recordar que las elecciones en Venezuela eran en diciembre. claro. Sí. Era en diciembre. Deberían ser en diciembre. Se trasladó para el 28 de abril por un pedido y por un acuerdo entre la oposición y el gobierno nacional. Y se trasladó, pues, y otros elementos que también de alguna manera intercedieron a un acuerdo, y se quedó que se firmaba al día siguiente. No solamente las elecciones, sino el mismo proceso de la transparente, la relación del CNE, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que cuando ellos dejan de firmar el acuerdo, prácticamente hay una ruptura, pero por parte de la oposición. Por eso es que vemos que al día siguiente el presidente Nicolás Maduro, una copia de ese documento, lo firmó en Venezuela. Por supuesto, haciendo referencia a todo el trabajo que había hecho el presidente Danilo Medina junto con el ministro Vargas, y de los puntos acordados, pues esos se están llevando a cabo en la medida. Tanto es así que el diálogo continuó, porque dicen no, que se terminó el diálogo, no, la oposición representada por Falcón se pusieron de acuerdo. Ha sido un gran error de la oposición romper. No, es que yo les voy a decir algo. Ellos lo que están buscando, no ellos, sino es que están siendo lamentablemente manejados por el gobierno de los Estados Unidos, que no quiere esta constitución.
¿Por qué no quiere la Constitución? Porque va a limitar... Se habla incluso de ahora remodelar la Constitución. Bueno, es que ahorita la Asamblea Nacional Constituyente, pero es la Constituyente la que quiere. No está remodelando la Constitución, la está reforzando con algunos articulados que son necesarios para esta Constitución termine de fortalecer el proceso político en Venezuela. ¿No es peligroso eso ahora, en este momento? Una Constitución que se supone que es un logro tremendo. No, porque la Asamblea Nacional Constituyente se llamó y se constituyó, fue para atender esos problemas de orden político y de redacción, que todavía hay algunos elementos que no están bien claros dentro de la Constitución, que hay que establecerlos para un nuevo articulado, y lo cual es por eso que va a fortalecer este... Creo que tenemos vamos que a la dar pausa, sí. Nos vamos a la pausa, señores. Volvemos. Mire, Colombia es un país que yo conozco bastante bien porque vivía allá un tiempo. Y la relación entre Colombia y Venezuela es esencial. Colombia durante mucho tiempo ha jugado un papel en América Latina y en el norte de América Latina, el norte de Sudamérica, que hay que cuestionar. Sobre todo que en Colombia hay 7 bases militares americanas y nadie lo sabe. ¿Qué hacen 7 bases militares en Colombia? Están contribuyendo al proceso de paz. ¿El proceso de paz de dónde? De Colombia. Ah, el proceso de paz de Colombia. Además, hay un mercado negro de divisas muy pernicioso para la economía venezolana, independientemente de que yo esté de acuerdo o no con el manejo económico que se tenga en Venezuela. Si hay control cambiario, si no hay control cambiario, la inflación, cuál es su origen, ese es otro elemento. Pero el manejo del llamado dólar Cúcuta o cambio venezolano en Colombia ha incidido mucho en ese mercado negro de divisas. Y es importante que pasemos, aunque sea la mitad del video que tenemos sobre el mercado negro en la frontera Venezuela y Colombia, en la ciudad de Cúcuta. Adelante. Inician las informaciones. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció nuevas medidas económicas, entre ellas una reconversión monetaria que entrará en vigor el 4 de junio y que busca detener los ataques a la moneda venezolana desde Colombia. Para algunos analistas de oposición, la hiperinflación no está vinculada con esas acciones. Sin embargo, otra es la realidad que se desarrolla en la frontera. La historia la cuenta nuestra corresponsal Madeleine García. Es la zona rural de Cúcuta, la capital del norte de Santander. Es la cara del contrabando de combustible y todo tipo de productos que ingresan a Colombia por la frontera con Venezuela por los caminos ilegales. En estas motos, ¿no? El combustible es como el oro colombiano. Lamentablemente la economía colombiana depende del combustible que se extrae de manera irregular de la República Bolivariana de Venezuela. Y es el causante de las amenazas, de los señalamientos, desplazamientos, asesinatos y de la violencia política y social que se vive aquí en el territorio. Es una zona controlada por el paramilitarismo y las mafias del narcotráfico. Hay una moto de la policía y no le hacen nada. Es impresionante ver cómo transitan los contrabandistas ante la mirada inerte de la policía y el ejército colombiano. Y es que es una forma de vida, parte de la cotidianidad, que pareciera tejerse como una política del gobierno colombiano de no combatir el contrabando. ¿Tienen más? Esta escuela la han estado construyendo desde el 2011 y hasta ahora están empezando a construirla. El abandono institucional del gobierno colombiano hacia la frontera, en general a los municipios fronterizos, pero especialmente al área metropolitana de Cúcuta, ha llevado a que la economía de la ciudad y de la región se haya convertido en una economía parasitaria de la economía venezolana. Y aquí se hayan desarrollado por décadas
prácticas ilegales legalizadas en territorio colombiano, como el contrabando de distinto tipo. Aquí lo ilegal se legaliza. Por ejemplo, gandolas esperan para cargar la gasolina venezolana y distribuirlas al interior del país. Cúcuta, de hace muchos años, es un gran centro de lavado de dinero ilegal. Esa economía subterránea que se desarrolla en Cúcuta, producto de dinero del narcotráfico. Narcotráfico que maneja una economía subterránea. El diferencial cambiario no se rige en la frontera por el Banco Central de Colombia, sino por una resolución que permite que las casas de cambio formales e informales manejen la tasa, según ellos, por la oferta y la demanda, pero en realidad lo hacen por el mercado ilegal del dólar. Debería ser por los bancos centrales. Desafortunadamente, si se juega con los bancos, con el Banco Central, se nos volvería aquí en Cúcuta, por ejemplo, una locura, porque comenzarían a especular con la moneda venezolana. ¿Por qué especularían? Porque aquí comprarían dólares y los irían a venderlos a Venezuela. Pero esa es la fórmula que aplican contra Venezuela: especulación del dólar, devaluación del bolívar. En Colombia nace el llamado dólar Cúcuta o dólar paralelo. Mientras más empobrezcan la moneda venezolana, más tienen cómo pagar el contrabando. E incluso los billetes que escasean en Venezuela se ven por montañas en Cúcuta. Lo compran como cualquier mercancía a más del 100%, dependiendo de su denominación. Ahí veíamos la realidad de la frontera colombo-venezolana. Qué lamentable. Sí. Tenemos ya el tiempo en contra y nos queda quizá 1 minuto y medio para que el embajador pueda quizás cerrar esta conversación que eventualmente se ha quedado corta. Sí, realmente, como acabamos de ver, el problema económico en Venezuela es crítico en función del bloqueo financiero y, por supuesto, el bloqueo en tanto a las exportaciones e importaciones que está sufriendo Venezuela, acompañado por las acciones legadas de algunos países vecinos, como es el caso lamentable de Colombia. Fíjate que en las gráficas vimos cómo trasladan la gasolina. Resulta ser que esa gasolina, cuando es trasladada a las cisternas colombianas, no es que quede eso allí. A los pimperos tienen que pagar un impuesto por entregar esa gasolina. O sea, que también es un estado del cual está permitiendo un hábito de contrabando y lo está legalizando. Lo mismo pasa con la moneda. En Bogotá el proceso de cambio del peso bolívar es diferente a lo que pasa en la frontera. Entonces son cuestiones que distorsionan realmente las relaciones económicas entre los dos países. Que es muy importante. Que es muy importante y es lo que va a permitir la dinámica de las buenas relaciones, pero lamentablemente hasta el momento no hemos podido concientizar ese tipo de proceso económico entre Venezuela y Colombia. Tanto es así que el presidente Nicolás Maduro en estos momentos acaba de dinamizar un proceso en el cual se creó la moneda digital, el Petro. Quiero acotar que su fortaleza es que está siendo respaldada por las riquezas naturales de nuestro país, y en segundo término que hay un nuevo cono monetario que a partir del 4 de junio se va a ingresar a las arcas nacionales para sustituir todo ese dinero que nos han sacado para Colombia, y aparte de ello se van a disminuir 3 ceros de cifras para poder bajar la hiperinflación que está ocurriendo en nuestro país. Y manejarse con los Muy billetes. bien. Digamos para no uno, sino quizás 2 o 3 programas. Pero yo creo que más. vamos a robarle 45 segundos para que el embajador diga qué pasaría en las elecciones con una reducidísima oposición si gana Maduro de nuevo y la oposición desconoce estos resultados. Bueno, es que de hecho ya lo han dicho, ¿no? Que van a desconocer. ¿Qué va a pasar entonces? Que van a desconocer, bueno, ese es problema de ellos, que lo desconozcan o no. Lamentablemente Venezuela tiene que seguir en su proceso democrático con el fortalecimiento de las instituciones para seguir adelante y poder dinamizar la economía, una economía que está siendo atacada por el gobierno norteamericano y algunos de sus aliados para evitar que pueda el proceso democrático, socialista en el país surgir
y por supuesto el temor que ellos tienen que sirva de ejemplo a otros países. Bien. Tendremos que hacer otros programas para este fin, quizás antes de las elecciones, y aclarar algunas otras cosas más sobre la situación de Venezuela. Será en otra ocasión. Gracias, embajador. Gracias a ustedes. Hasta luego.